Estamos, nos visita un amigo, Roque Cantoya, titular de Doxa Data. Vamos a hablar de varios temas. Primero te saludo, ¿cómo te va? Carlitos, Roque, ¿cómo estás? gracias por el tiempo. Gracias por estar. por invitarme. El análisis que ahí leía el informe que me enviaste, el discurso de Milei en el Pacto de Mayo. Si se analiza por palabras, si se analiza por parte del contenido que pronunció. Sí, lo que arrancamos a hacer fue un análisis de contenido, ya lo habíamos hecho con el discurso de Puyaro en el 1 de mayo acá en la legislatura. Ponerle algo de análisis cuantitativo, porque se cuentan palabras, para intentar entender los ejes y los tonos y el mensaje de este discurso postergado, dilatado, del Pacto de Mayo. Sí, a julio. A julio, o el trámite de julio, yo diría. El trámite de julio por Se le momentos. podría haber cambiado el nombre, ¿no? El Pacto de Julio, porque queda bien también. Sí, yo creo que tuvieron una dificultad grande política, Sí. y que cuando uno analiza opinión pública los acontecimientos son siempre los mismos, pero los efectos son diferentes. Y las externalidades también, positivas o negativas, de acuerdo al momento en que se concretan esos acontecimientos. Entonces, tanto la ley bases como este Pacto de Mayo en julio hubieran tenido otro efecto en la opinión pública, otro efecto en los actores de poder, en la sociedad, en los mercados inclusive, de haberse producido cuando estaban previstos que se iban a producir. Esto quiere decir 2 meses antes. Uh-huh. Ahora, te interrumpo. Ese planteo que fue en abril, ¿no? Del Pacto de Mayo. Sí, abril, fines de abril. Marzo, abril. Fines de abril. La apertura de la sesión... En la apertura de la sesión de marzo. Principio de marzo. ¿Es el Pacto de Mayo o bastante aguado con respecto a esa primera pronunciación o anuncio oportuno de lo que iba a ser el Pacto de Mayo? Yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado, el gobierno ha ido virando hacia más pragmatismo explícito por momentos, porque no le queda otra, Sí. y porque empezó a entender con piedras en el camino cómo funciona la política a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. Cualquier municipio, cualquier comuna tiene que conversar con los otros para salir adelante. Entonces no le quedó otra que ir diluyendo varias de sus aspiraciones y quedarse con lo que puede conseguir. No obstante, creo que la dilatación en el tiempo sí ha conseguido efectos mucho menores de lo que originalmente hubiera suponido el ministro y su equipo de gobierno. ¿Arroja que esto en la gente o en la misma estructura Yo política? creo que en la gente y la estructura. Uno tiene la impresión, al menos ese es mi análisis, que tanto la ley base como el Pacto de Mayo pueden marcar un punto de inflexión respecto a cómo ahora la gente evalúa el gobierno de Javier Milei. Y también respecto a la colaboración, más explícita o menos explícita, que la oposición tiene con el gobierno. Creo que ambos hitos marcan un punto de inflexión en el sentido de, 6 meses de colaboración explícita por momentos y ahora arrancó tu gobierno. Y creo que eso también va a empezar a permear en cómo la ciudadanía evalúa estos próximos 6 meses del 2024 que van a definir cómo llega al 2025 Javier Milei. Claro. Bueno, y las palabras en ese análisis del discurso. Respecto a las palabras, nosotros tenemos un discurso muy parecido a lo que fue su campaña electoral, haciendo referencia a privilegios, a política, a la idea de nación, que eso también es una novedad, no parecía tan fuerte antes, pero por supuesto en un tono mucho más amigable, más amortiguado, más blando, más endulzado. Más endulzado, exactamente. Es interesante ver la relevancia que tiene en ese discurso, un discurso que estaba hecho para una agenda, una audiencia política, la parte económica. Gran parte del discurso fue económico, y cuando uno desmenuza las palabras que utilizó, lógicamente refieren a la matriz de pensamiento económico del presidente. Hizo referencia a gasto, a déficit, a emisión, a dólares. ¿Casta lo dijo o no? Ahí no apareció. Pero hizo poca referencia a otras palabras que también son claves al momento de explicar un proceso económico. Casi no mencionó crecimiento, casi no mencionó inversión. Una única vez mencionó la palabra empleo o trabajo. Bueno, por eso es interesante el análisis de contenido cuantitativo, porque te pone en valor qué relevancia le otorga a cada palabra del presidente. Habló mucho de emisión, de deuda y de déficit de gasto, casi nada de crecimiento, de inversión y de empleo. Y eso es lo que le falta a este modelo para terminar de consolidar un proceso de sintonía con la opinión pública, porque yo creo que los 6 meses que han transitado
ha hecho las cosas bien en términos políticos para al menos ubicarse en una posición expectante respecto del año próximo. ¿Cuál es la imagen de Milei hoy? Nosotros, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, lo vemos muy estabilizado en torno a 55 puntos de nivel de aprobación. Inclusive, si vamos hacia el interior de Santa Fe, tenemos localidades donde no baja del 70%. La aprobación de su imagen personal, de la gestión de gobierno y del rumbo general de las políticas públicas. Hoy en día, a nivel nacional e internacional, es muy complicado encontrar aprobaciones prolongadas en el tiempo. Es cada vez más difícil porque las identidades políticas son más volátiles, han perdido peso. Entonces, encontrar un presidente que en 6 meses ha llevado adelante semejante ajuste fiscal, que ha logrado como principal y como única victoria el control aparente de la inflación, pero con un resultado social y económico bastante complicado, sostener niveles de aprobación de mayor del 50%, creo que es un triunfo en términos políticos, sí, claro, y en términos de opinión pública para el presidente. ¿Dónde anida la esperanza de la gente que, como bien planteás, está sufriendo, está padeciendo el sinceramiento, vamos a poner un término amigable, de las tarifas? No le alcanza la plata para llegar a fin de mes, la inflación, que de alguna manera tenemos valores similares a julio del año pasado, digo, no hay mayor diferencia, digo, hay inflación todavía en el país. ¿Dónde anida esa esperanza de decir, bueno, todavía nos puede sacar de esta situación? Sí, en términos de inflación, a ver, no es exactamente lo mismo, aunque el valor mensual sea el mismo, porque hubo corrección de precios relativos. Claro. Entonces, hay menos inflación reprimida, por así decirlo, que hace un año. Cuando charlábamos el año pasado, yo decía que estábamos en una elección de punto de inflexión porque había un desgaste muy grande respecto de la clase política tradicional y lo que representó una década de estancamiento económico, donde casi todos vivieron peor que hace 10 años atrás. Y eso, sin duda, llevó a una votación disruptiva como la de noviembre pasado. Para mí es sumamente racional lo que le pasa a la opinión pública argentina y a segmentos en particular. Es decir, hay cuestiones emotivas, pero también hay cuestiones de racionalidad, de razón, por la cual cómo se responde a una encuesta y cómo se le sigue dando confianza a este gobierno. Todavía está muy cerca en el espejito retrovisor el pasado reciente, claro, de nuestro país. Y tanto las dos figuras, Cristina Fernández como Mauricio Macri, tienen muchas dificultades para superar los 25, 30 puntos de imagen positiva, y ambos han fracasado en generar descendientes o herederos que logren permear por afuera de ese núcleo duro de cada uno de los espacios políticos. Milei asienta la popularidad en el pasado reciente y también en la expectativa de que, haciendo algo distinto, Argentina finalmente va a poder despegar y tener un crecimiento económico con inclusión. Ahora, si esa ilusión es ingenua o tiene fundamentos sólidos, lo va a decir el tiempo, y la gente, cuando vea que no va a ningún lado el rumbo del país, también va a condenar el actual gobierno. La realidad es que hoy estamos asistiendo a un fenómeno local, pero con implicancias globales, donde lo identitario, lo ideológico, la polarización explica mucho más que el desempeño del buen gobierno al momento de determinar a quién voto y a quién le quito la confianza. Yo creo que todavía hay margen, y la opinión pública le va a dar todavía un tiempo más a Javier Milei para llevar adelante su plan de gobierno. Lo decía en febrero, el escenario apocalíptico no iba a pasar, no ocurrió. Ya Milei va a llegar a 2025 y veremos en estos 6 meses cómo llega. En el votante gravita el no reconocer el error de haber sufragado a lo mejor una alternativa de que no cumplía la expectativa que deseaba el votante, todavía, digo. Bueno, algo de eso hay también. Yo ponía un ejemplo, es como cuando estás saliendo de una relación afectiva y estás entrando en otra. Y que se me entienda la analogía. Vos arrancás una nueva relación porque te frustraste con una anterior, arranca muy bien y luego las cosas no son como vos tenías pensado. Te engañan, pero decís, no, todavía puede cambiar. Empezás a reconocer eso. Ahora, para volver a una ruptura y más aún, claro, empezar a mirar con cariño lo que dejaste atrás, todavía falta mucho. Creo que estamos en ese periodo, y desde mi punto de vista, la ciudadanía va a identificar este segundo semestre como el inicio de la gestión de Javier Milei. Hasta acá, conseguir aminorar la inflación, estabilizarla en torno a 4 o 5 puntos, alto, pero que contrasta con los 12, 13 y el desbocamiento que parecía que había a fines de año, va a permitir normalizar ciertas actividades económicas, aún con un nivel de actividad muy baja. Creo que eso impacta favorablemente
en la gente que le dio la confianza y que al menos ese primer resultado lo está logrando de manera parcial. ¿Cómo sigue? Insisto, va a depender si en este segundo semestre del año y el principio del 2025 hay un repunte de la actividad económica, porque uno ve en las encuestas cómo la preocupación por la inflación va aminorando lentamente y empieza a aparecer otra preocupación que es por el empleo. Esta figura disruptiva de Milei, ¿cómo impacta el hecho de que vaya a una cumbre y se saque una foto con Zelensky, puteándolo a Putin, vaya a Brasil, siga despotricando contra Bolsonaro, que le salvó las papas hace un mes y pico con el tema del barco de gas para poder suministrar la falencia que tenía el país, o va a Estados Unidos y se junta con todos los CEOs y no tiene una reunión con el presidente y sí con el adversario? ¿Cómo influye esto, ¿no? Esta figura disruptiva, y cómo influye en cómo queda parada Argentina en el plano global? Bueno, el problema es que él no va al exterior como representante de un país, sino como representante de sí mismo, persiguiendo sus propios objetivos e intereses individuales. Pero ¿esto lo separan, o con lo de España? ¿Esto lo separan los líderes? Esta figura Yo no tengo duda del presidente con la cuestión institucional del país. No tengo duda que su conducta tan poco atada a la diplomacia tradicional y a respetar su rol institucional va a tener consecuencias para el país. Ahora bien, y esto también quiero dejarlo claro, tenemos que intentar nosotros, los analistas, los periodistas, los políticos de carrera también, dejar de analizar a su conducta y su gobierno con los parámetros normales o tradicionales con los cuales lo hacemos. La ciudadanía no está pendiente. Ahora, ¿cómo haces eso? No está pendiente de cómo trató a Pedro Sánchez ni qué va a hacer Estados Unidos, para nada. No. Puede tener consecuencias respecto de la viabilidad, la sostenibilidad o no de determinadas políticas económicas de acá a mediano plazo, pero en absoluto esas conductas que tanto nos alteran a los que seguimos la política pueden permitirle tener alguna incidencia en lo que piensa el ciudadano promedio, que está preocupado por cómo llega a fin de mes y por las actividades cotidianas que tiene que hacer. Entonces, intentar analizar un fenómeno disruptivo con nuevas ópticas nos cuesta un montón, estamos aprendiendo, pero creo que hay que intentar sintonizar con una dimensión de la opinión pública distinta a la que estamos acostumbrados nosotros a analizar los fenómenos políticos. Ahora que estamos ante un nuevo paradigma de la política mundial, como él se autorreferencia, porque cuesta encontrar en otras partes del planeta líderes que actúen de la misma manera. Por supuesto, es un fenómeno global con implicancias locales, pero con particularidades muy marcadas. Él es un outsider, pero no es un outsider tradicional. No es un empresario reconocido que se aventura en la política. No es un periodista reconocido que hace el salto a la política, como hay muchísimos casos. Es una persona que es outsider hasta el círculo de poder de nuestro país. Por lo tanto, todo es novedoso y tenemos que acostumbrarnos a cambiar algunas categorías y a intentar atenuar las consecuencias que tienen ciertos comportamientos de acuerdo a lo que hubiera pasado con otras personas. Se le permite más cosas, tiene más grado de libertad para actuar y tiene menos condena de la opinión pública respecto a esos actos. Puede tener que ver esto, seguramente, Carlos, con ir transitando aún la luna de miel respecto de su gobierno y que si luego no hay resultados concretos, todo esto termine volcándosele en contra en el año que viene. Por el momento, la ciudadanía no presta atención a esos actos, a esos hechos, a esas conductas, su lenguaje, por fuera de lo que son los núcleos ideologizados y partidizados. Ahora, el 2025 es un punto de inflexión política que puede beneficiar a la libertad de avanza, o no le alcanza, por más que se vuelque masivamente la ciudadanía a votar esa opción de gobierno, para poder cambiar hoy las representaciones que tienen ambas cámaras? Bueno, es una elección clave de intermedias, como transita casi todos los presidentes. Está muy buena la pregunta porque a veces se sobreestima lo que la Libertad Avanza puede conseguir en 2025. Yo no tengo dudas que el presidente va a llegar en un momento de popularidad como el de ahora, en torno a 50, alto. 45 puntos a nivel de aprobación, 55 en el mejor de los casos, ni descollando, no son los 70 puntos de Néstor Kirchner en el 2005, pero tampoco es la retirada de alto para la media, de Alberto Fernández en 2023. Bueno, pero fíjate y corregime si me equivoco, pero Alberto Fernández, a los 2 años, en un momento de crisis de su gestión, ¿de cuánto era el poder de aceptación, el nivel de aceptación? Estaba ya por debajo del 50%. Ah, bien. Estaba ya por debajo. A la salida de la pandemia ya estaba por debajo del 50%. Por lo tanto, llega un 2025 que entiendo que
si no se produce ningún fenómeno ultra ideologizado que altere la dinámica política y la dinámica económica, que puede pasar por los personajes con los que estamos tratando, le van a permitir al gobierno hacer una elección a nivel nacional razonable. ¿Esto qué quiere decir razonable? Sacar entre 30, 35, 40% de los votos y así intentar mejorar la representación legislativa que tienen ambas cámaras a nivel nacional. Lo que hay que tener en cuenta es que estamos transitando un punto de inflexión en la política nacional. Inflexión porque hay un personaje nuevo que no existía hasta hace 2 años. Inflexión porque se cambió o se intenta cambiar el patrón de acumulación económica respecto a los 20 años anteriores. Y también inflexión porque probablemente vayamos a un nuevo escenario de las coaliciones a nivel nacional. Entonces, hoy Milei cuenta con aliados, sobre todo en la Cámara de Diputados, que provienen mayoritariamente del PRO y también parte del radicalismo. La elección que se pone en juego en 2025 es la de 2021. Y ahí al PRO y al radicalismo les fue muy bien. Muy bien. Claro. Sacaron más de 40 puntos a nivel nacional, metieron casi el 50% de los diputados que se renovaban. ¿Qué quiero decir con esto? En términos netos, sumando la Libertad Avanza, más los radicales y PRO que tienen que renovar sus bancas, es difícil que encontremos a un oficialismo con muchos más diputados que los que tiene ahora y que le han votado los proyectos. Claro. ¿Me entendés la idea que te quiero decir? Aún con una buena elección no le alcanzaría para sumar mucho más diputados los que tiene ahora, sumando el PRO, parte del radicalismo y lo que son estrictamente de la Libertad Avanza. Así que no vamos a un cambio dramático en lo que tiene que ver con la composición de las cámaras legislativas, al menos lo que te puedo analizar un año antes de esa elección. Sí, probablemente le asegure tener 1/3 de la Cámara de Diputados y quedar a salvo un eventual juicio político. ¿Qué pasa en las provincias, no? Porque uno lee desde la vieja política, que analizamos nosotros, ¿qué pasa? Porque no aparecen figuras representativas. Digo, a ver, uno entiende de que la parte legislativa es fundamental, pero que también la Libertad Avanza debería estar pensando en opciones de gobierno. No te digo porque no hay elecciones a gobernador, salvo no sé cuándo arranca el calendario en algunas provincias, pero bueno, de figuras que empiezan a encabezar algún modelo que cambie en el siglo XXVII. Sí, por supuesto. Por el momento es un fenómeno, es raro, porque es un fenómeno nacional, sin partido nacional y muy personalista. Y eso tiene pros y contras. En general se estudia en la teoría de la opinión pública que cuando un líder es más carismático y más personalista, tiene más margen de acción y más tolerancia a algunos errores, porque consolida un núcleo duro bastante más rígido y estable que un líder que no es personalista. Y esto le permite sostener niveles de popularidad altos, al menos en un corto plazo. Esos son los pros. Los contras es que es difícil trasladar el caudal electoral y esa popularidad a terceras personas. Y eso ya lo hemos visto, que las candidaturas que han intentado armar en el territorio nacional o inclusive en algunas intendencias no han sido exitosas, más allá de eventualmente alguna persona que ya tenía vuelo propio sin la candidatura en algún espacio político tradicional, ¿no? de Javier Milei. Por lo tanto, es una incógnita cómo van a armar las candidaturas del 2025 y mucho más aún en el 2027. Sí tenemos que tener en cuenta que el año que viene se votan diputados nacionales a nivel nacional en Santa Fe, renovamos 9 bancas y que ya hemos tenido experiencias de votar a completos desconocidos en las elecciones intermedias porque la maquinaria nacional y un presidente subido a esa campaña, una campaña que se vota en Santa Fe junto con Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, la cooptación de los medios nacionales es mucho mayor que en las elecciones provinciales y nos ha llevado a que votemos en 2017 al Cantar, que lo conocía un 20% de la población, y hizo una elección fenomenal. Algo de eso tranquilamente puede volver a pasar. Por lo tanto, no pensemos que necesariamente tiene que haber candidatos fuertes provinciales para que sea efectiva la marca de la Libertad Avanza. Distinto es cuando votemos concejales de la Ciudad de Rosario, concejales de la Ciudad de Santa Fe o intendentes de algunas otras municipalidades y comunas que van a elegir por primera vez intendente en 2025. Distinto porque probablemente votemos días distintos y ahí va a estar justamente las reglas de juego que diseña la política para proteger o aprovecharse de determinados contextos. Tal vez sea prematuro, pero ¿ya hay alguna lectura del calendario electoral del año próximo? ¿Si habrá paso o no habrá paso? ¿Ya hay run en la rosca?
Hay dos niveles distintos porque la exigencia o no de paso está regulada por ley y eso implicaría enviar un proyecto y generar una mayoría legislativa para... ¿Qué lo deslizó el presidente? Para poder cambiarlo. Lo deslizó, es un objetivo que tiene, yo creo que se va a discutir antes de fin de año. ¿Esto interfiere, lo que decida Nación, interfiere en los calendarios provinciales? No, no necesariamente. Es decir, que si el gobernador decide tener paso, por más que en Nación no... que el Congreso Nacional lo elimine. Totalmente, porque se votan categorías locales, intendentes y concejales con la legislación provincial, con el calendario que fija el gobernador, y eso es la discreción que tiene el gobernador en su lapicera para poder fijar el calendario, como lo han hecho en otros gobernadores, y a nivel nacional sí las leyes que posiblemente puedan salir, la eliminación de las PASO, quizá también boleta única. Hay cuestiones interesantes que van a tener consecuencias en la cantidad de votos que saque cada candidato y es muy importante. A nivel provincial parecería que vamos a un desdoblamiento del calendario electoral. Es decir, votar intendentes y concejales antes que diputados nacionales con la intención de proteger la Alianza Unidos, que es provincial, no es nacional, porque tiene componentes muy eclécticos y que tributan diferente a nivel nacional y piensan muy distinto respecto del presidente, y que no quede eso imbuido en una elección nacional donde el presidente va a ser el protagonista y sí puede generar algún resultado inesperado con personalidades muy poco conocidas a nivel provincial. Para despegarse de eso, ¿qué te permite la ley? ¿En abril o antes las PASO? La elección la puede fijar el gobernador. Uno imagina un calendario parecido a lo que estábamos acostumbrados a votar con el Frente Progresista, donde votábamos abril y junio, mayo y julio, previo a las nacionales, que en caso de que no se modifique la ley, estaríamos votando agosto y octubre, las primarias de diputados nacionales en agosto y las generales en octubre. Roque, y a nivel provincial, ¿cómo está Puyaro? Bueno, Puyaro es un gobernador que ha logrado por el momento combinar las virtudes de la agenda del Frente Progresista, cultura, salud, educación, con una mano mucho más férrea en el tema de seguridad, y ha sintonizado mucho mejor con localidades del interior en todo lo vinculado con lo productivo, que quizá era una falencia de las gestiones anteriores del socialismo. Por lo tanto, en el interior goza de niveles de aprobación que superan los 70 puntos con comodidad el actual gobernador. Y en la ciudad de Rosario, mientras tengamos esta tendencia a la reducción de la violencia urbana y otros indicadores que tienen que ver con los delitos, también lo tenemos por encima de 60 puntos en su gestión provincial, acompañada de una imagen que se encuentra por encima también de esa gestión. Así que es un dirigente que de manera muy rápida, con un discurso inteligente a mi entender, acompañando al presidente en las situaciones donde puede acompañarlo, pero distanciándose para proteger algunos intereses provinciales, ha logrado acumular no solo caudal de votos, sino sostener eso ya en la gestión, que es mucho más complicado. Cuando uno analiza los públicos que apoyan a Javier Milei y a Puyaro, no son necesariamente los mismos. Casi todos los que apoyan a Milei apoyan a Puyaro, pero no al revés. Puyaro logra adicionarle a eso el votante más de centro-izquierda, de centro, que vota el socialismo, que vota el radicalismo y que está conforme con el gobernador. ¿Mantiene ese colchón de votos que en porcentaje, ¿no?, de aprobación que obtuvo en la elección pasada? Sí, hoy la aprobación al gobierno y la identificación con Unidos roza tranquilamente un porcentaje parecido a lo que fue la elección del 2023. Sí va a tener un desafío muy interesante en 2025 porque de las 18 municipalidades que eligen intendente, 15 las gobierna Unidos. El año próximo son 18. 18 Yo me quedé con 8. 18 municipalidades. Sí, porque varias de las que se crearon, otras que ya están desancladas de la elección del gobernador desde hace tiempo. Y hay dos interesantes que son del Gran Rosario y que están en el departamento que más le costó permear a Unidos en 2023, que son Fray Luis Beltrán y nada menos que Puerto San Martín. ¿Cuántas son en total ciudades? 18. ¿Cuántas quedaron en total? En la provincia? Son 60. Claro. 60 o 62, no me acuerdo bien. Sí, porque se fueron creando varias el último tiempo. Sí, hay 8, 9. Sí. Roque, gracias por estar. Gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo. Chau. Ya venimos.